Muy bien. Ahora sí. Pues buenos días a todas y a todos. Pues le damos la bienvenida ahora estrenando aquí su presidencia a nuestro querido amigo Alejandro Turner en esta nueva encomienda y desde luego te deseamos mucho éxito. Alejandro, entonces, pues los micrófonos son tuyos y la pantalla para lo que gustes compartir. Muchas gracias, buenos días a todos. No tengo todavía la opción de compartir. Ah, correcto, vamos a ver. Perdón, creo que Jaime Valdés tiene abierto su micrófono. Ah, ok, ahorita le quito el micrófono. Ya está. Adelante entonces, Alejandro. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Listo. Ok, nada más déjenme probar si en pantalla completa aquí se ve mejor o peor. Más Se ve pequeña. mejor, se ve más pequeña allí. Entonces lo voy a dejar como antes. Así lo dejamos, ¿no? Correcto. Bueno, pues esta plática es una continuación a la plática anterior, los que tuvieron oportunidad de estar. Y hay varias cosas, digo, este tipo de temas requieren pues, mucho más tiempo, el análisis requiere mucho más tiempo, y quedaron algunas cosas en el tintero y las explicaciones un poco más amplias que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ampliar un poco. Lo que voy a presentar aquí se ha publicado. Esta es una presentación de algo de lo que se publicó en un libro que tengo aquí, se los quiero compartir. No sé si lo alcancen a ver ahí. No lo aprecio. Ah, correcto. Ahí en mi Tengo imagen. ese libro, precisamente tengo ese libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Autografiado o no? No, pues necesito ir allá a que me lo autografíes. Sí, es un análisis de algunos temas en materia de retiro y pensiones en México. Y bueno, la idea es compartir con ustedes algunas de esas ideas en esta presentación para complementar lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver primero la importancia de los fondos de pensiones. Muchas veces no dimensionamos de lo que estamos hablando. A nivel mundial, a nivel México, a nivel muchos de los países que existen, podemos decir que gran parte de la economía, del motor que existe en la economía de todos los países y a nivel global, es movido, ese motor, por los fondos de pensiones. Es algo importantísimo. Las cantidades que se manejan en los fondos de pensiones a nivel mundial son cantidades impresionantes. Y hay una lógica que se ha entendido muy bien y que les quiero compartir. Hay una lógica en todo esto. A pesar de que muchos lo tachan de políticas neoliberales y pues finalmente dependemos del dinero, dependemos de los recursos, tanto a nivel de las economías, de cualquier economía, como a nivel personal. ¿Y por qué se puede dar esto? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que 300 de los fondos más grandes que existen en el mundo manejan ahorita ya son más de 20 trillones de dólares y va creciendo a razón del 12 al 15% anual. Esto, ahorita vamos a dimensionar esa cantidad. ¿Cuántos son 18, 20 trillones, 20 mil trillones de dólares? Es una cantidad impresionante que justamente viene de los ahorros para pensiones. Los ahorros para pensiones son recursos que se ingresan a un fondo para destinarlos, ¿sí? Como explicamos la vez anterior, a la etapa en la cual el trabajador ya no va a tener recursos o no va a tener ingresos.
Es un ahorro, es tal cual un ahorro, pero un ahorro de largo plazo. Eso hace toda la diferencia. Es un dinero que se va a requerir o se va a necesitar dentro de muy largo plazo. Un trabajador que empieza hoy a los 18 años a cotizar, pues va a estar aportando durante 40 años quizá, y va a requerir su dinero hasta después de 40 años o 35 años o lo que sea, pero lo va a ir requiriendo y se lo van a ir dando tampoco en un solo momento, se lo van a ir dando poco a poco. Entonces, ese dinero tiene una capacidad de permanencia en un fondo, pues primero de entrada 40 años y después se va a ir vaciando, pero en otros 20 años más. Entonces, eso permite, y ese es el chiste de esto, es el nombre del juego, permite que se pueda disponer de ese recurso para generar productividad, para generar rendimientos, y esos rendimientos no se generan más que con proyectos productivos. O sea, no, ese dinero no se mete abajo del colchón y se espera 40 años a retirarlo. Tiene que trabajarse, coloquialmente jinetearse, en el buen sentido, y eso provoca que se puedan establecer proyectos productivos de largo plazo y eso genera valor en todas las economías. Vamos a dimensionar ahorita cuánto es esta cantidad de dinero. Hay fondos, por ejemplo, vimos que esos sean los 300. Si vemos aquí algunos de los fondos más grandes, el fondo de pensiones de Japón tiene, ahorita ya subió, estas son cifras de hace creo que un año que lo hice o año y medio, 1.2 millones de dólares. De Noruega, 893,000, y así nos vamos con algunos de los fondos más grandes que se manejan en todo el mundo. En México, vamos a compararlo con los PIBs, por ejemplo. Lo vamos a comparar, aquí están el Producto Interno Bruto de varios de los países del mundo, pero hice esta tablita para comparar y para poder dimensionar. El fondo de Japón que veíamos, por ejemplo, 1,400. Este es el de Holanda, que es uno de los más grandes que hay en el mundo, 404. El de Quebec, nada más de los maestros, 350. Y aquí vemos el caso de México, 175. Estas cifras ya subieron, el de México ya está como en 200 y algo. Pero para que comparemos, oye, el de México ahorita vale 4.5 billones de pesos. Y es un fondo pequeñito comparado con algunos de los que están aquí. Y es un fondo, el de México, de todos los cotizantes a la seguridad social. O sea, son más de 60 millones de cuentas, que si lo vemos en cuentas reales, porque hay muchas duplicadas, etcétera, vamos a pensar que sean 30 millones de cuentas. O sea, para todo el país, para todo lo que se cotiza desde hace más de 24 años, cumplimos 25 este año, es una cantidad que pues, palidece en frente de algunas de las otras. Veamos contra el PIB de México, contra lo que se tiene en las Afores, pues ya representa, al día de hoy, actualizando datos, ya es casi el 20% del PIB en México. ¿Qué nos trae esto a consideración, por ejemplo, en nuestro caso? Si nosotros vamos a Nueva York, por ejemplo, vamos a Manhattan y vemos todos los rascacielos que hay ahí, la mayoría de esos rascacielos están financiados por fondos de pensiones. En México se está dando ese fenómeno, digo, muchísimos años después, con las Afores. Si nos paramos en Reforma, pues vemos que la Torre Mayor, por ejemplo, la Torre Mayor es propiedad de un fondo, Fibra 1, que está financiado prácticamente en su totalidad, o gran parte de él, por las Afores. Es decir, las Afores reciben el dinero y tienen que invertirlo. El 50%, ese es otro tema que ahí está muy interesante, que de hecho habíamos comentado ahí la vez pasada. El 50% de los fondos de las Afores, 2.2 billones casi, están en bonos del gobierno federal, en deuda pública. El gobierno
pues los toma como deuda y pues los usa para su gasto, ¿no? Pero el 50% restante está invertido en proyectos de infraestructura, por ejemplo, en SECADES, en SERPIS, mucho en deuda privada a través de certificados bursátiles, en deuda pública, ya dijimos, el 50% prácticamente, la deuda privada tanto nacional como internacional, y hay proyectos que se hacen que tienen que estar bursatilizados porque no pueden prestar las afores a cualquiera ni a cualquier proyecto, que es uno de los errores que traía una de las propuestas que se hicieron el año pasado, alguna iniciativa, que se pudiera prestar a empresas pequeñas, a micro y medianas empresas, el dinero de las afores para que desarrollaran sus proyectos. No, esto no es así. Estos son recursos que tienen una responsabilidad fiduciaria, que hay que dar cuenta de ellos a los trabajadores y no pueden arriesgarse en proyectos que no tengan una capacidad o una credibilidad probada a través de un gobierno corporativo, de una vigilancia y una rendición de cuentas de qué se hizo con ese dinero, qué es lo que nos da un certificado bursátil. Para poder hacer un certificado bursátil hay que listarse en la bolsa de valores, y la bolsa de valores pues pide una serie de requisitos muy estrictos y de mucha vigilancia y gobierno corporativo que permiten darle una calificación crediticia mucho más alta a esos proyectos. Entonces son proyectos que muy difícilmente van a hacer que ese dinero se pierda. Y de todos modos hay cajones y solamente una pequeña parte puede invertirse en esos cajones. Uno de esos cajones son estos proyectos que decía yo, y uno de ellos son las fibras, por ejemplo. Fibra 1, pues recibe, y muchas fibras, ya hay cerca de 15 fibras en México, que reciben ese dinero de las afores como inversión, ofrecen una rentabilidad mucho mayor o mayor que la inflación, y se invierten en proyectos de largo plazo, productivos de largo plazo. Por ejemplo, se compra o se invierte en plazas comerciales, en naves industriales, en edificios que se rentan, como el que mencioné, de la Torre Mayor, y otras torres, Torre Diana. Hay muchísimas torres, ya perdí yo incluso la relación de cuáles hay, pero hay muchísimas plazas comerciales que vemos aquí en la Ciudad de México, edificios, hoteles, plantas industriales, están financiadas por las afores. Estas fibras o estos SECADES lo que hacen es poner a trabajar ese dinero. Compran o adquieren propiedades con alto valor de desarrollo y tienen las rentas. Las rentas permiten generar un rendimiento, justamente es como si yo emito un bono con cupones. Entonces, las rentas son esos cupones y el capital, ahí está, en esos bienes físicos, en esos bienes inmuebles que van generando, y es lo que se busca, que generen una plusvalía para que cuando se liquiden al momento de la jubilación de un trabajador, se tenga el recurso necesario para poder generar una pensión adecuada, ¿no? Lo que decían las abuelitas, ¿no? Invierte en inmuebles. Pues ahí está, los inmuebles se aprecian, un buen inmueble, obviamente hay que vigilar que esté en una zona adecuada, que tenga posibilidades de plusvalía. Entonces, estos bienes se aprecian, y por ahí hay una máxima financiera también que dice: compra lo que se aprecia, renta lo que se deprecia. Entonces, está invertido en bienes que se aprecian y eso permite generar una buena sinergia para los fondos. Si las pensiones van a ser altas o bajas, pues depende de lo que se meta, ¿no? Ya lo platicamos la vez pasada. Si lo que se mete es poco, la pensión va a ser baja, pero un administrador de recursos, en este caso las AFORES, las CIFORES, tienen el mandato de darle una rentabilidad adecuada a esos recursos. Y si vemos, independientemente de las comisiones, que es un tema que ya se está tratando, ya salió el decreto y lo vamos a analizar después, los rendimientos que han generado, los rendimientos de gestión, es decir, el rendimiento generado por las AFORES una vez descontada la comisión, es el más alto de cualquier inversión que se pueda hacer en México. Entonces, ha sido bueno el desempeño de las AFORES en ese sentido, las comisiones no, ha sido realmente un
un cobro muy alto el que se ha hecho durante todos los años, pero eso es otro tema. Entonces, la importancia de los fondos de pensiones es esa. Y vimos que en el caso de México, el fondo que había hasta antes del 97 de la reforma, pues se terminó acabando, ¿no? No se diferenció esos recursos que había y no se custodiaron como se debieron haber custodiado y se usaron para otros fines. No todos malos, pero para otros fines que no deberían. Algunas cosas se fueron a gastos que sí no tenían razón de ser, como gastarlo en telenovelas, en hacer Senda de Gloria, en comprar estadios que no daban una rentabilidad, como el estadio del IMSS, en parques recreativos como el Parque de Huastepec, que no genera rentabilidad. Se pueden haber utilizado para fines loables. Se subsidiaron ramos del propio Seguro Social, se usó ese dinero también para construir hospitales, que es loable, pero que no era el mandato de esos fondos de pensiones, no generaban una rentabilidad y por eso pues, pasó lo que pasó y lo que ya explicamos la vez pasada y que al rato volvemos a tocar en un punto particular. Bueno, aquí la gran paradoja es que a pesar del tamaño de los fondos y de su importancia en la economía mundial, existe una grave crisis en gran parte de los sistemas de pensiones en el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que yo lo he llamado la gran paradoja de las pensiones públicas. Las pensiones públicas nacen para resolver un problema social, como vimos la vez pasada, y ahora las sociedades buscan resolver el problema de las pensiones. Entonces es una paradoja, ¿no? Algo que se creó para generar y para resolver un problema social, ahora resulta que es el problema principal que estamos afrontando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, vamos a ver primero el por qué existen las pensiones, por qué existen los sistemas públicos de pensiones y por qué en México tenemos el actual sistema de pensiones. Algunas de estas cosas ya las hemos platicado en la ocasión anterior, pero aquí la idea es profundizar en algunos de esos conceptos. Esto es algo básico, ¿no? El consumo y la renta. Esta es una gráfica que se presenta normalmente en los libros de economía. Los economistas, al contrario de los actuarios, ven los ejes al revés. Nosotros vemos abajo el consumo y arriba la renta, pero es igual para efectos de explicación. Lo que quiere decir esta gráfica es que hay un punto en la vida laboral de un trabajador o de una economía en general en la cual se puede generar un ahorro. Cuando el consumo es menor que la renta, cuando la renta es mayor que el consumo o el consumo menor que la renta, existe una posibilidad de ahorro, ¿sí? Ese ahorro va a servir para el punto a partir del cual se voltea esta gráfica. Cuando el consumo sea mayor que la renta, hay un desahorro. Cuando ya no tengo yo un ingreso, pero sí un gasto, pues tengo un desahorro. Ese desahorro debería ser compensado por el ahorro que tuve yo al inicio. Este principio básico es lo que genera el racional de un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones es dejar de consumir ahora para consumir en el futuro. El ahorro es eso. El ahorro se define como el excedente del ingreso sobre el gasto. Ojo, cuando hay excedente, porque hay personas que no tienen capacidad de ahorrar, es decir, hay muchas personas que aún en su vida laboral no presentan un excedente de ingreso contra consumo. Entonces, ahí hay desahorro desde el principio. Y hay personas que aún teniendo un excedente, no lo aplican al ahorro, lo aplican a más gasto. Entonces lo que hacen es subir su curva de consumo cuando tienen un excedente para nivelar ese ahorro menos gasto, ingreso menos gasto, nivelarlo a que sea cero, subir el nivel de vida para tener un mayor gasto y no se genera ahorro. Son errores a nivel individual y a nivel país que se pueden dar. Muchas veces vemos nosotros, e incluso está documentado estadísticamente, cómo una persona que tiene un sueldo bajo y que apenas le alcanza para sus gastos, para pagar su renta, su sustento, su alimento, su vestido, cuando tiene un incremento, si tuviera un incremento del 100% de su sueldo, lo que hace normalmente, en la mayoría de los casos, es subir su gasto, ¿sí? Duplicar su nivel de vida,
pero no ahorrar. Entonces, la gente en muchos de los niveles de ingresos lo que hace es un mejor coche, entonces voy a pagar una renta de coche mayor, o si es mucho mayor el ingreso, pues puedo pensar en un departamento mayor, una casa mayor, que me implique un pago mayor de renta o de amortización, y un nivel de vida mayor, mejor comida, mejor ropa, mejor restaurantes, más viajes, pero el ahorro no lo ven como un componente necesario de ese gasto. El ahorro debe verse como un gasto, no como un excedente del ingreso sobre el consumo. Entonces, ese error que tenemos todos y que ya explicamos la vez pasada, se da por causas incluso evolutivas, pues es lo que genera una posible pensión. Y en México y en todas partes del mundo lo que se hizo y la decisión que se tomó es obligar a la gente a destinar una parte del ingreso a su ahorro, ¿sí? Obligarlos mediante cuotas a seguridad social para hacer esto en un paternalismo bien entendido, porque la gente no va a ahorrar para su retiro de manera voluntaria, y eso va a generar un problema social de pobreza en la vejez. Entonces, esta es la gráfica básica de cómo se da esto, que aquí lo podemos ver también, el tiempo contra el ingreso, esta parte abajo de la línea amarilla contra la roja, que es el consumo, va a servir este ahorro para cuando ya tengo una edad avanzada y no puedo ahorrar. Pero ¿qué pasó? Ya lo explicamos, aquí no lo voy a tocar tanto, la causa evolutiva y el estado de bienestar. La gente no ahorra para su retiro y en general para prever contingencias. Tampoco ahorra para enfrentar sus posibles contingencias de salud en caso de un accidente o enfermedad. No compra un seguro de vida la mayoría de ellas. Los seguros de vida representan y de gastos médicos representan una parte ínfima del PIB en México. Hay muy poca gente tiene un seguro de gastos médicos, pero por lo mismo entra el seguro social a cubrir estas contingencias de salud. Es decir, el seguro social es un gran invento del siglo XIX que existe en todos los países y que el problema no es su concepción, el problema es el manejo que ha tenido y que tuvo, ¿no? Entonces, esta no ahorro para contingencias implica un problema social latente y patente. Lo vemos ahora con la pandemia. La pandemia ha causado una serie de muertes arriba de lo esperado y de complicaciones médicas arriba de lo esperado. Algunos tratados por el sistema de salud, que fue desbordado, pero algunos otros por el sistema privado, por seguros, y ha sido, después del huracán Vilma, la peor catástrofe en el sector privado de seguros en México, por ejemplo, que yo creo que ya está por rebasar a Vilma. Se han tenido en el mercado de seguros una cantidad impresionante de pagos no contemplados, es decir, no previstos. Se han tenido que utilizar reaseguros y se han tenido que utilizar reservas de las propias compañías de seguros. Estamos hablando en el caso de vida, de más de 80,000 millones de pesos, en el caso de gastos médicos, por ahí de 70,000 millones de pesos. Entonces ha sido algo pues muy, muy grande, pero que ahí está. O sea, los seguros, tanto sociales como privados, responden a esto que estamos platicando, ¿no? Y han respondido para esto. Pero hay un problema. La motivación para un plan de pensiones público es lo que comentamos hace un momento, pero se acumula mucho dinero, ¿sí? Es decir, hay motivaciones pues no tan buenas, y una es la acumulación de dinero, de la cual dará cuenta otra administración en la parte pública, ¿sí? La motivación de un plan de pensiones público es lo que vimos, que es la motivación bien entendida, pero también está la motivación mal entendida. Oye, pues aquí hay dinero, hay una gran bandera política de bajo costo que se puede utilizar y de alto beneficio. Ahí hay una gran bolsa de dinero que podemos utilizar para fines electorales, para fines de negociación política con sindicatos. Prometer no empobrece. Yo puedo prometer que las pensiones van a ser altísimas, ¿sí? Puedo prometer que vamos a duplicar las pensiones de adultos mayores para fin del sexenio. Y pues es una gran bandera política. ¿Quién no quiere mayores pensiones? Pero si no hay un sustento actuarial financiero detrás
pues es promesa que no se va a poder cumplir. Se puede hacer legislación ad hoc porque no se va a rendir cuenta sobre esto, ya que es de largo plazo. Y es lo que hemos visto y lo que ha pasado, y parte de esto lo explicamos también la vez pasada. Yo puedo establecer hoy, como un partido político en el poder, por ejemplo, un plan de pensiones para toda la población. Pensemos en un partido nuevo, ¿no? Que gobierne un estado por primera vez, como puede ser el Partido Verde en San Luis Potosí, que ahora ganó. Pues para consolidarse en el poder. Y pongo este ejemplo porque eh, es algo que puede hacerse hoy, pero que ya se ha hecho en administraciones pasadas. El Partido Verde podría decir, a partir de hoy, como un gran logro de gobierno, vamos a establecer un nuevo plan de pensiones para toda la gente que empiece a cotizar ahora, en donde se les va a dar el 100% de su sueldo cuando se jubilen. Pues todos le van a aplaudir, pero esto va a quebrar o no va a poder cumplirse, pues después de 20, 30 años, ¿no? Que empiecen a jubilarse la gente, pero el beneficio de anunciar esto ya lo tuve hoy, ese es el problema. Y eso es lo que hemos tenido en este país a lo largo de muchísimos años. Se ha prometido y se han dado beneficios que no tienen un sustento actuarial y financiero atrás. Entonces, por eso decimos que es una gran bandera política de bajo costo, porque no tiene un costo. Estoy prometiendo algo y estoy ganando votos, y estoy ganando concesiones fiscales con esto. Y lo acabamos de ver. Esto de cualquier partido, ¿eh? Del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del cual. ¿Por qué? Porque estas situaciones negativas existen y las toman los gobernadores, los gobiernos. Mientras no haya, y lo dijimos la vez pasada, e insisto en ello, mientras no haya un organismo autónomo que prohíba y que revise estos sistemas y estas promesas que se hacen y las modificaciones que se hacen a las leyes pensionarias en cualquier orden de gobierno municipal, estatal y federal, pues va a seguir pasando lo mismo con cualquier color. Se necesita un organismo autónomo que vigile y regule esto y que no pueda ningún orden de gobierno establecer una medida de este tipo, comprometiendo recursos futuros, ¿sí? A decisión de ellos, si no pasa por este organismo que lo apruebe o lo desapruebe. Y lo vemos ahorita, aquí, por ejemplo, gran bandera política a bajo costo, prometer no empobrece, pues lo que comentamos la vez pasada, la reforma que se había hecho en CFE se echó para atrás el año pasado por negociaciones sindicales, etcétera, sin un sustento. Entonces se prometió más dinero a menor edad, ¿sí? Y pues ya otra administración dará cuenta de ello. Entonces, este es el gran problema de las pensiones en México que se tiene. Y ojo, se acumula mucho dinero de cuál dará cuenta otra administración. Ya hay acumulado, lo vimos al principio, muchísimo dinero. Y es una tentación para cualquier gobierno el decir, oye, falta dinero, aquí hay recursos de largo plazo, pues vamos usándolos y lo vamos a pagar cuando se empiecen a jubilar. Entonces, así como un proyecto productivo que explicamos al principio, lo que busca es devolver ese dinero en el largo plazo, pero generar un valor, una rentabilidad, pues aquí puede decirse, vamos a tomar ese dinero, vamos a prometer que se va a pagar en el futuro, pero mientras ya lo utilizamos para nuestros fines, ¿no? Y no lo digo como ocurrencia, lo digo como una realidad, porque ya hay iniciativas, se han hecho iniciativas en donde se pretende tomar esos recursos de las AFORES para el resto del gobierno, ¿no? Para financiar proyectos del gobierno, no solamente de gasto corriente, que será lo peor, sino de proyectos que no tendrían una productividad y una rentabilidad adecuada, como los grandes proyectos que se han anunciado. Ahí están esas iniciativas, se han bajado en algún momento dado, pero pues volvió a aparecer hace unas semanas una iniciativa igual, creo que era del PT, y que tal cual dicen que hay que tomar los recursos, y ya ha pasado en otros países. En Argentina, por ejemplo, si nos escuchan de Argentina, pasó lo mismo hace muchos años con Cristina Fernández, que tomó los recursos de las AFORES, allá AFPs en Argentina, los toma, los usa para el gasto, para aliviar deudas,
y queda con una deuda mayor que tiene que pagar cuando se jubile la gente y no va a alcanzar. No va a alcanzar, pero ya no van a estar ellos cuando eso pase, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo y es lo que proponíamos en la plática pasada. Esto nos lleva a cómo llegamos al sistema de Afores. Pues bueno, ya lo dijimos, vamos a ampliar aquí. El Plan Nacional de Desarrollo 95-2000 ya preveía ese análisis porque el sistema de pensiones estaba quebrado. En 95 ya estaba quebrado. Lo explicamos también la vez pasada, ya estaba quebrado. Y ese Plan Nacional de Desarrollo 95-2000 lo contemplaba. Se hizo el diagnóstico a raíz de esto, que dio pie a la reforma a la ley del Seguro Social y que nos trajo el sistema de Afores que hoy conocemos. Que si es bueno o malo, pues lo voy a decir yo en muy pocas palabras. Se ha platicado mucho de esto, ha habido muchos debates, hay muchos que dicen que es muy mal sistema, otros que es muy buen sistema. Pues es muy sencillo, o sea, es un sistema que se estableció porque el sistema anterior estaba quebrado, así de sencillo. Entonces hay mucha gente que dice, hay que regresar al sistema anterior. Pues ya no se puede, o sea, para regresar al sistema anterior, las aportaciones tendrían que ser al día de hoy de más del 30%. Pues qué lástima, era un buen sistema, claro, era un mejor sistema, por supuesto que era un mejor sistema, porque era un sistema solidario, subsidiario, y era un sistema realmente de seguridad social. El sistema de hoy de las Afores no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro, no es un sistema bien entendido de seguridad social, pero es lo que quedó, o sea, como dice el dicho, es lo que hay. ¿Por qué? Porque lo demás se gastó y se manejó mal y ya no hay forma de regresar a él. La propuesta que hacíamos la ocasión anterior es recuperar una parte de esa función social del Estado y destinar un pilar, ¿sí?, a ese mecanismo que existía de beneficio definido, de ahorro colectivo, pero solidario y subsidiario, ¿sí?, y otro pilar para los Afores. Eso sigue en pie, es una propuesta que tenemos, pero el sistema anterior quebró y eso es lo que hay que entender. No es que ahora critiquemos, es que las pensiones que da el sistema de ahora son peores que las anteriores, entonces fue una pésima decisión. Pues no fue una pésima decisión, sí son peores las pensiones, pero no porque se haya decidido mal, sino porque el anterior había quebrado. Si se hubiera querido mantener el anterior sistema, ahorita ya no lo tendríamos, porque hubiera pagado las pensiones, alcanzaba la suficiencia, yo creo que para 20, 21 años, se hubieran pagado las pensiones durante 20, 21 años y al día de hoy no habría forma de pagar una pensión. Entonces, eso hay que tenerlo claro en cualquier análisis y discusión. Y eso se vio en el diagnóstico. Ya no era un problema de déficit actuarial, era un problema de flujo de caja, ¿sí? Entonces, se han aducido y se justificó cuando se hizo esto, que fue por cambios demográficos, que fue por inviabilidad financiera. Lo que yo quiero decir es la verdadera causa de por qué quebró el sistema, para no caer en la misma, ¿no? Sí hubo problemas demográficos, claro que los hubo. El envejecimiento, por ejemplo, el concepto de vejez fue cambiando. Tenemos que la tasa global de fecundidad pues cambió, fue a la baja. La esperanza de vida, ya lo vimos también, aumentó muchísimo. Este es el CEDES, justo esto está sacado del diagnóstico de 95. Estas cifras son del diagnóstico que se hizo en 95, ¿sí?, donde ya se veía pues, que las causas de la quiebra del sistema, ¿no? Pero la esperanza de vida, por ejemplo, en mujeres y hombres de 65 años, que es lo que nos debe importar. Cuando se hizo el estudio en 95, la esperanza de vida ya era de 18.5 años en hombres y de 20 algo en mujeres. Y ha ido subiendo, este es el pronóstico que se ha cumplido, o sea, ahorita estamos por aquí en 2020. En promedio, hombres y mujeres tenemos una esperanza de vida a los 65 años de 20 años más. Y cuando se creó el Seguro Social, la esperanza de vida a los 65 años era 10 años más. Entonces, ¿qué significa? Que ahora se pagan las pensiones 2 veces más, es decir, por el doble del tiempo. Pero si es una causa real demográfica,
que afectó al sistema de pensiones. Pero ojo, esto no cambia en un día. No de un día para otro se duplica la esperanza de vida. Es un proceso largo que se va dando poco a poco y que por lo mismo es medible y es cuantificable, es previsible y por lo tanto se puede planificar sobre él. Y eso estaba previsto en la evaluación actuarial inicial en 1943 del Seguro Social. Se estableció un sistema de prima media nivelada, pero escalonada. Entonces, ese 6.5 para las pensiones se tenía que ir revisando cada año y cada periodo se iba a hacer un incremento al mismo. Y lo que pasó en México es que no solo no se hizo eso, sino que se generaron beneficios adicionales que no estaban contemplados, como pasó con una construcción en la cual se establece con ciertos cimientos, cierto cálculo de los ingenieros para que soporten el peso, etcétera, y se va haciendo modificaciones, se le van, como pasó, por ejemplo, en el sismo el último sismo fuerte que hubo en la Ciudad de México, con esta escuela, ¿no? Repsamen. Oye, pues la casa la construcción estaba diseñada para aguantar cierto peso. Si le pones encima un tercer piso, revisar los cimientos, se va a caer. Justo eso pasó aquí. Se le fueron cargando beneficios al sistema sin un cimiento adecuado y sin reforzar, y eso es lo que provocó que quebrara, ¿no? Entonces, todo esto es cierto. Las causas demográficas, cómo se invirtió la pirámide poblacional, claro que es cierto, pero eso no explica el problema, ¿no? Todas estas gráficas que se presentaron, cómo se cambia de una pirámide con muchos jóvenes aquí abajo, que cambia a pocos jóvenes, cómo se va ensanchando en medio, cómo la planta laboral va siendo menor y la gente que se va a jubilar, aquí está, a partir de 60 en adelante, pues se va haciendo cada vez más grande. Sí, claro, pero esto era previsible, se podía ver, es más, hay estudios actuariales anuales del IMSS. El problema es si se les hizo caso o no. La tasa de dependencia que veíamos de adultos mayores, cómo va creciendo, claro que esto es real, pero también hay otro punto que no se tocó. La tasa de dependencia de menores de 16 va a la baja. Entonces puede haber una compensación y una transferencia de recursos de esta población que va bajando a la otra que va subiendo, ¿no? Si vemos, al final del día, pues la tasa agregada de personas dependientes mayores y menores de edad, pues se mantiene constante. Y no en México, en todo el mundo. Si vemos aquí casos de países desarrollados y de menos desarrollados, pues vemos que es parecido, ¿no? En países desarrollados, por ejemplo, tenemos muchos menos, aquí está, muchos menos menores de 16 años y muchos más mayores de 65. Pero sumada nos va a dar casi una constante. Aquí lo vemos. Incluso en países subdesarrollados, por aquí están, aquí está África subsahariana. Pues teníamos muchísima gente menor de 16 años, muchos dependientes menores de 16 años, 42% aquí. Y muy pocos arriba de 65, 3%. Pero si lo sumamos, pues nos da cantidades muy parecidas, ¿sí?, a países desarrollados. Entonces, esas transferencias se pueden hacer, se podían hacer. El concepto de vejez es otro concepto que quedó corto, ¿sí? Quedó muy corto. Ahora lo estamos viendo con la vacunación, ¿no? Ya ponen población joven, creo que ponían de los 16 a los 60 años. Ya los jóvenes llegan hasta los 60 años. Los demás son adultos mayores y los demás ya es población, no sé qué nombre le dan, pero más grande, ¿no? El concepto de vejez es un concepto que debe ser móvil. Antes la esperanza de vida, por ejemplo, al nacer, esto es al nacer, obviamente aquí hay mucha criba al momento de edades pequeñas, toda la mortalidad infantil, que era muy grande antes, pero la esperanza de vida era de 30 años en la Edad Media. A finales del siglo XIX era de 48 años, hoy es de 75. Entonces hay que cambiar el concepto de vejez. Ya no es lo mismo una persona de 65 años al día de hoy que una persona de 65 años hace 40, ¿sí? Ahorita está en plenitud de facultades y estos son promedios y son cuestiones estadísticas, ¿no? Claro que hay gente de 65 que llega muy mal, pero en general la mayor parte llega muy bien. Hay gente de 70 que sigue trabajando,
En fin, este concepto de vejez debe cambiar y por lo tanto debe ajustarse en los sistemas de pensiones a cambiar esa edad de jubilación. El problema es que no es popular. Si yo establezco esto en una ley, pues va a ser, ya lo vimos en Francia, en Canadá, en España, donde sea, en Inglaterra, donde se ha modificado 2 años nada más la edad de jubilación, como ha habido marchas, protestas y muchos le han dado reversa. En México, cuando se creó el sistema de Afores en 97, la iniciativa, si la revisan, hablaba de cambiar la edad de jubilación también de 65 a 68, pero de manera paulatina, muy paulatina. Eso se echó para atrás porque no era popular, pero era necesario y es realmente algo necesario, no artificialmente, naturalmente. Imagínense ustedes, vamos a caricaturizar un poco esto, si se deja siempre fija la edad de jubilación, la edad de vejez, pues bueno, en estas épocas no habría plan de pensiones que aguantara, ¿no? Si Adán vivió 930 años, entonces esto es un poco caricaturizar esto, pero es una realidad. Va a llegar un momento en que la esperanza de vida sea de 120 años y si dejamos fija el concepto de vejez, pues no va a alcanzar ningún sistema. Pero no es porque alcance, no es para que alcance, es una razón de salud y de estado físico. A los 65 vamos a poder seguir, o a los 70, trabajando sin ningún problema. Entonces, la jubilación en un sistema público, ojo, debe darse por vejez, cuando es por vejez, debe darse cuando una persona ya es vieja en el sentido laboral, que ya no puede físicamente desarrollar un trabajo, ¿sí? Pues esto es lo que ha cambiado. Si yo estoy fuerte y sigo teniendo capacidad mental y física para trabajar, debo seguir trabajando, por lo menos en un sistema de pensiones por vejez público. La jubilación es otra cosa. Una pensión por jubilación es diferente a una pensión por vejez. Jubilación viene de jubileo, ¿no? De cuando ya quiero yo jubilarme. Y eso yo lo puedo decidir en función de mis ahorros, de mi capacidad. Yo deseo ya jubilarme, ya no quiero trabajar. Sigo en plenitud de facultades o puedo seguir trabajando. Sí, pero ya no quiero. Planeé mi vida para poder jubilarme a los 50 años si quiero, a los 55, a los 60. Sí, pero no auspiciado por un sistema público de pensiones. Porque vemos casos, y vemos casos en México, como estos, en donde se podía jubilar a alguien en el ISSSTE, en Pemex, en CFE, Luz y Fuerza cuando existía, sin requisito de edad, por ejemplo, aquí en el ISSSTE, pensemos, o en Pemex, simplemente por años de servicio. Entonces, yo podía jubilarme, ya no, porque hubo cambios en el ISSSTE, pero podía jubilarme, por ejemplo, con 30 años de servicio como hombre. Si empecé a trabajar a los 16, a los 46 años ya podía tener una jubilación. Eso no es por vejez, es jubilación, pero si lo pagamos todos los mexicanos, pues no es razonable ni justo. En CFE, por ejemplo, a los 30 años igual se emulaban en muchos de estos organismos al ISSSTE, ¿no? Claro, aquí con otras prebendas, porque me jubilaba con una pensión, con una pensión de acuerdo a mi último puesto. Y se iba incrementando esa pensión de acuerdo a los incrementos a ese puesto. En Pemex, por ejemplo, veíamos casos de gente jubilada a los 40 años. Entonces, eso es lo que no se debe ni puede permitir y lo veíamos como regímenes de privilegio en la plática pasada, ¿no? Esto llevó a una inviabilidad financiera y esta es otra de las causas que se aduce. La comenté en la plática pasada, pero aquí traigo números. Este es el déficit actuarial del IMSS en 94, cuando se hizo el diagnóstico. Teníamos el balance del IMSS y lo veíamos, reservas, y todo está en miles de millones de pesos, 3.25 de reservas. Esto es en pensiones, ojo. Si traíamos a valor presente todas las cuotas y aportaciones futuras de la generación que estaba y las futuras generaciones, tendríamos 683 mil millones de pesos. Es de los presentes afiliados, perdón, aquí se descuadró, y de los futuros afiliados, 179 y 503. Esto nos da en el balance, un balance actuarial
el total de activos con los que contaba el sistema, o hubiera contado el sistema, 686,000 millones de pesos. Y si vemos el otro lado, los pasivos, traemos a valor presente actuarial el monto de las pensiones que se tenían que pagar para las generaciones actuales y futuros. Pues para la generación en ese momento eran 1 billón, ¿sí?, de pesos, aquí está, y para las futuras 1.3. Entonces, aquí ya vemos automáticamente que hay un déficit actuarial muy grande. Yo iba a tener recursos por 686, pero iban a necesitar recursos por 2,487. Déficit total, 1,800, que representaba el 141% del PIB. Este era el diagnóstico en el 94. Pero si esto de diagnóstico lo hubiéramos hecho en 93, o en 92, o en 91, o en 90, hubiera dado algo muy parecido, una quiebra técnica actuarial del IMSS. ¿Por qué nunca se hizo nada? Pues por lo que comenté al principio. ¿Para qué hago yo algo? ¿Para qué subo cuotas? Si es algo no popular que me va a traer votos en contra. Y además es algo que yo no tengo que pagar como gobierno. Lo va a pagar dentro de, si estoy parado en 1980, pues que lo vean en 16 años los que estén, ¿no? Y si estamos nosotros, pues ya veremos cómo lo hacemos. Pero esto ya se sabía. Entonces, el decir, oye, es que quebró ahorita en 95 el sistema. No, quebró desde antes. ¿Qué pasó en 95? Pues aquí vemos las reservas. Porque lo que se aduce es que se gastaron las reservas para otros fines. Sí, se gastaron para otros fines y se subsidiaron ramos del Seguro Social. Sí, pero eso no explica el problema, porque vean lo que pasa. ¿Eso qué explica? Había 3.25 en reservas de pensiones. ¿Cuánto debió haber habido? Aquí hice yo el ejercicio. Lo que debió haber habido en ese momento es en la siguiente lámina. Vean, comparen. La voy a pasar, es la misma lámina, solo va a cambiar este número. Vean la diferencia. 3.25 debió haber 534. Oye, si es muchísimo lo que ya no había, lo que muchos dicen se robaron, yo no digo eso, se malgastó. Hay una responsabilidad, claro, pero se malgastó, se usó caja chica y ya lo que comenté hace un momento. Oye, sí es muchísimo. Hay o sea, casi el 100%, o sea, el 90 y tantos por ciento se tomó de ahí. Debía estar ahí. Pero aún si hubiera estado, este es un balance hipotético, si sí hubieran estado esas reservas, el déficit hubiera sido del 99% del PIB en vez del 141. Es decir, es muchísima diferencia, pero esto también es una quiebra técnica. O sea, necesito 2,400, como veíamos aquí en esta lámina, y tengo 1,200 nada más. Actualmente es una quiebra, claro, hubiera dado tiempo para planear con mucho más, se hubiera podido planear con más tiempo, pero eso, lo que vemos aquí y lo que quiero comunicarles es que eso no explica el problema. ¿Qué es lo que explica el problema? Pues todo lo que vino desde 1943 hasta esta fecha, ¿sí?, y que vamos a analizar ahorita. Ya vimos que la causa demográfica, pues es una causa poco a poco se va dando y se pudo haber previsto. La causa de las reservas, pues sí afecta, pero no explica el problema. El sistema seguía quebrado. ¿Cuál es el punto básico? Pues es esto. Hasta lo puse con una caricatura porque es algo muy básico. Y es una balanza, egresos e ingresos. Lo veíamos en la gráfica inicial. Cualquier sistema financiero, cualquier sistema dinámico, una persona, una población, una planta, una planta, no planta de industrial, o sea, una planta, un árbol, cualquier sistema existente para que tenga un equilibrio, y es una ley de la termodinámica, debe estar equilibrado. Y en este caso, debe estar equilibrado los ingresos con los egresos. Si hay menos ingresos que egresos, el sistema quiebra. Si una planta, un árbol, un animal tiene menos ingresos de alimentos o de energía que lo que gasta, va a morir, ¿sí? Debe haber un equilibrio. Entonces no es una receta mágica, ya lo conocemos. Esa relación básica debe mantenerse. Y en el caso de un sistema de pensiones, y en el caso particular del IMSS, pues debe estar equilibrado lo que yo recibo de cuotas y aportaciones contra lo que voy a pagar.
Si no, voy a tener una quiebra técnica, va a morir el sistema. Y ya lo veíamos, ¿sí? Cómo murió el sistema. Si vemos ese equilibrio, actualmente nos dice que los ingresos son 686 y los egresos 2.400. No hay forma de sobrevivir. ¿Cómo se arregla? Pues o se suben los ingresos o se bajan los egresos. Por eso es una balanza. ¿Sí? O bajo equilibrio esto, bajando el peso de los egresos, o sea, disminuyendo egresos, o sea, bajando pensiones, disminuyendo pensiones o incrementando lo que ingresa al sistema. ¿Qué es lo que pasó? Esta es la verdadera causa de la quiebra del IMSS y de muchos sistemas públicos de pensiones, que se fueron incrementando, ¿sí?, los egresos. Entonces hubo una descompensación, se fueron dando más beneficios. De cuando se creó el sistema en 1943 y se estableció actuarialmente la cuota del 6.5% para pensiones, pasó todo esto. Y hay más rubros, pero estos son algunos de los que yo detecté. Se dieron pensiones al viudo incapacitado, pensiones de ascendencia, gasto médico a pensionados y sus dependientes, ayudas asistenciales que todos conocemos, el 10% de asignaciones familiares, el aguinaldo que no existía. Se hicieron dinámicas las pensiones eran fijas, se incrementaron primero con salarios mínimos y luego con INPC, se incrementaron las cuantías mínimas inclusive, del 35% en 89, 100 en 95, etcétera. Y de despedida se hizo un incremento global del 11% de las pensiones con Fox. Todos estos incrementos tienen un costo, pero el costo no se vio reflejado en las cuotas. En 91 la cuota pasó del 6 al 7.5 adicional, 93 se llegó al 8.5%, que ahora lo vemos 6.5 a pensiones y el 2% te lo llevas en tu SAR 92, 97 y 97 en adelante. Entonces, eso desequilibró el sistema y llevó un sistema con un costo del 8, con unas cuotas de 8.5, que para equilibrarlo necesitábamos en el 95, 23%. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera razón de por qué el sistema quebró y por qué estamos en un sistema de afores. Rápidamente veo, por el tiempo, que 95, y esta es una gráfica igual del diagnóstico, ya veíamos cómo el problema de déficit actuarial se convirtió en un problema de flujo de caja. Y ahí está la razón de por qué ahí se tomó la decisión de cambiar el sistema, porque ya era un problema de flujo de caja, es decir, las aportaciones que yo cobraba ya no alcanzaban a cubrir ni siquiera las pensiones corrientes que tenía que pagar. Entonces ahí sí había que actuar. Igual que ahorita, la reforma que entró en vigor este año y que ya platicamos la vez pasada, se hizo porque iba a explotar también la bomba en julio, precisamente el próximo mes, porque sí iba a haber un 90% de negativas de pensión, dado que no se cumplían las 1.250 semanas de cotización. Entonces, lamentablemente, así actuamos en México y esto refuerza lo que comentamos la vez pasada de continuar con la propuesta de crear un organismo autónomo de pensiones y un sistema nacional de pensiones. Aquí ya vemos los números que se tuvo y bueno, parece que cumplimos con el tiempo, son 8:57. Soy muy puntual yo porque no me gusta extenderme. Creo que esto deja un poco más claro el panorama de lo que veíamos la ocasión anterior y por lo que me pidió Francisco, pues espero que esto haya aclarado un poco más y el mensaje haya quedado claro, porque si no conocemos nuestra historia y las causas por las cuales hemos tenido problemas, vamos a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y la idea es que todos conozcamos eso. Ojalá lo conocieran, sí lo conocen, los tomadores de decisiones que no somos nosotros, pero es nuestra obligación difundir esto y darlo a conocer para colaborar en la manera de lo posible con la seguridad social en México, que es nuestra función y nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, estimado Alejandro. Te brindamos un aplauso, un fuerte aplauso ahora con cámaras encendidas. Mira, te digo, sí tengo el libro. No es broma, aquí está. Muy bien. Me lo mandó
en algún momento nuestro amigo en común, Carlos de la Fuente, que ahora está ausente. Y bueno, pues ya habrá forma de que tengamos ese autógrafo de varias personas. Precisamente al ver el contenido, y bueno, una de las ideas del foro es que podamos estar diversas voces. Está el libro por personal de actuarios, ejecutivos de finanzas, y también desde luego habría que brindarle un enfoque social porque es lo que demandaría hacer algunas medidas, pero también con un enfoque social. Ese es un primer comentario. Otro, en la vez pasada, la doctora Alejandra Rivera, jueza en Zacatecas, nos comentaba si podrías explicar la diferencia entre pérdidas y minusvalías, por favor. Sí, esto es importantísimo. Es muy importante y mucha gente lo utiliza como otra vez, ¿no? Para jalar agua a su molino. Y la prensa, por ejemplo, pues no conoce bien la diferencia y espantan a la gente, etc. En las Afores se dan minusvalías y también se dan pérdidas, claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos, por ejemplo, en la prensa que dice las Afores presentaron una minusvalía de 50,000 millones de pesos o de 5%, etcétera. Y luego los otros dicen, oye, nuestros recursos ya perdieron dinero, es que este sistema, etcétera. A ver, lo que nosotros tenemos en las Afores, cuando hacemos las aportaciones, pues ese dinero que aportamos no se va abajo del colchón, lo que explicaba al principio. Se va a proyectos productivos, se va a invertir. Las Afores lo invierten a través de las CIEFORES. Entonces, lo que nosotros tenemos son acciones de las CIEFORES, son sociedades de inversión. Entonces, yo meto 100 pesos y me dan 100 acciones. Yo soy propietario de 100 acciones que tienen un valor de 100 pesos, pero por ser una acción, está sujeta a una cotización. Igual que si yo compro CETES o que si yo compro cualquier inversión que haga que implique valores, a diferencia de tenerlo en el colchón, voy a tener un papel. ¿Sí? Si compro CETES, tengo un papel que es un certificado. Aquí yo tengo acciones de las Afores. Y como cualquier acción o cualquier papel en que esté invertido un recurso, se tiene que evaluar. Es una evaluación diaria. Cada día se evalúa cuánto vale esa acción o cuánto vale ese CETE. Entonces, eso tiene un valor que va cambiando con el tiempo. Y les voy a poner un ejemplo, la inversión más segura que podemos hacer, por ejemplo, CETES. Yo compro hoy un CETE, ¿sí? Y en el CETE va a decir valor nominal 100 pesos. Y yo lo compro a descuento, porque me ofrece una tasa. Vamos a pensar que me ofrezca una tasa del 5%. Entonces yo compro ese CETE en 95 pesos. Yo pago 95, pero vale 100. Ahí está implícita mi ganancia. ¿Sí? 5 pesos voy a ganar cuando vence el CETE en un año, por ejemplo. Ahí está, lo guardo, mi certificado lo guardo, es así. Y a los 2 meses veo que las tasas de interés subieron en México. Entonces, eso hace que el valor de mi CETE baje. ¿Cómo? O al revés. Si las tasas bajan, el valor de mi CETE sube. ¿Por qué? Porque se emiten nuevos CETES y como la tasa ya subió o bajó, pues en vez de que me cueste 5 pesos, al nuevo comprador le va a costar 6 o le va a costar 4, dependiendo si subió o bajó la tasa. Vamos a pensar que la tasa de referencia al Banco de México, como ha pasado, sube. Ha bajado, perdón, como seguramente va a pasar, sube. Si sube la tasa, lo que mi CETE va a bajar porque en el mercado ya se está pagando más por esos CETES. Ya se paga el 6% y el mío paga el 5%. Entonces, si yo lo quiero vender hoy, voy a recibir menos que los 100 pesos que iba a recibir. No sé si hasta aquí se entienda. Porque ya en el mercado pues, los CETES valen más. Entonces, si yo lo vendo, mi CETE ahorita vale, en vez de 100 pesos, que dice, vale valor de mercado, ojo, este es el concepto que hay que tener claro, valor de mercado vale ya 99 pesos. Entonces alguien diría, oye, ya perdiste. No, espérate, es una minusvalía. Vale menos, pero es valor de mercado. Si yo me espero a vencimiento,
yo voy a cobrar mis 100 pesos que tenía prometidos. El valor nominal se va a respetar. Yo voy a recibir mis 100 pesos. Si lo vendo antes, voy a recibir 99 o 98 pesos. Ahí ya perdí. Ahí sí hay una pérdida. Esa es la diferencia entre minusvalía y pérdida. Minusvalía es un dato contable, digamos. Es Término. la medida de un valor. Si lo vendo ahí, ejerzo mi pérdida. Si me espero, no. Entonces, en las Afores, sí, claro que voy a ver minusvalías por esto que estoy comentando. Y voy a ver también plusvalías. De repente va a valer más lo que yo tenía metido. Al final del día, lo que yo me lleve es el rendimiento que voy a tener. Ojo, sí es muy importante y lo hemos dicho. Si tú vendes, ¿cómo puedes vender una Afore de tus fondos si es hasta el retiro? ¿Sí? Hay 3 formas de hacerlo. Si yo me jubilo, en un periodo de minusvalía, ojo, voy a perder, ahí sí. Pues el momento de jubilarse hay que esperar a que no haya minusvalías, a que haya plusvalía. Oye, pero ya tengo 65 años. Espérate tantito porque estamos en un periodo de minusvalía, efectivamente, espérate. Oye, voy a cambiarme de Afore. Si te cambias de Afore, vendes tus portafolios, vendes tus acciones y luego compras. Entonces, si está en minusvalía, ejerces la pérdida, ojo. Y por último, si pides un préstamo o pides un adelanto, estos famosos retiros parciales por desempleo, pues te van a quitar semanas, pero también tú puedes estar vendiendo barato. Esa es la diferencia entre minusvalía y pérdida y hay que tener mucho cuidado porque todas las minusvalías que ha habido se han recuperado con creces. Si vemos toda la película completa, tenemos una plusvalía grandísima en las Afores al día de hoy. Muchas gracias. Nos preguntan también aquí brevemente si pueden conseguir ahora el libro y en dónde. Sí, este libro lo editó el IMEF. Entonces, en la página propia del IMEF, si se meten, van a ver ahí publicaciones, creo, y ahí van a aparecer las obras, y ahí pueden hacer el pedido o hablar por teléfono ahí en los teléfonos del IMEF para que se los vendan. Correcto. Presentaciones de hace 8 días y de hoy nos están pidiendo, si es tu deseo compartirlas, pues ya nos dices, por favor, ¿no? Correcto. Sí. El doctor Jorge Luis de Costa Rica nos hacía una precisión, pero por cuestiones de tiempo ya la voy a pasar al chat. Y finalmente quisiera cerrar por el tema del tiempo para ver si me pongo entonces de acuerdo contigo para la mesa de trabajo del próximo martes y busco tener una conferencia previa con Mari, contigo, si no hay inconveniente. Muy bien. Pues creo que, pues como hace 8 días, Alejandro, de verdad, felicitaciones por tu brillante exposición. Destacarte, Jorge Luis, aquí estás. Si no hay inconveniente, seguimos esperando tu exposición para cerrar esta mesa de trabajo, pero quisiera que nos dieras tu anuencia de viva voz aquí, si me puedes apoyar. Sí, buen día. Estoy un poco afónico porque pasé una muy mala noche me mojé un poco. Aquí también está lloviendo bastante y me afectó la salud. Yo ya tengo bastante avanzada mi exposición, con mucho temor y temblor por lo que ha expuesto don Alejandro, que va a ser tan contrastante, pero bueno, muchas gracias porque también me ha enriquecido bastante. Hoy pude agarrarla un poquito tarde, pero me encantó su, 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 su muy buena claridad en exponer. Este, yo creo que no va a haber ningún problema. Eh, eh, Tengo que verificar nada más que no tenga una audiencia muy temprano, pero por lo general no las tengo. Lo único sería que podría tener que hacerlo desde San Ramón, que lo hago con mi celular, pero creo que no va a haber ningún problema. Estaré para el próximo martes, si Dios lo permite. Nos Sí, ponemos sí. de acuerdo entonces, Jorge Luis, y damos continuidad. Pues si no hay más, reitero mi agradecimiento por la doble exposición y bueno, quizás triple por lo que se avecina con Alejandro y con Mari. Un fuerte aplauso pues, felicidades a todos y a todas y que tengan un magnífico día. Seguimos en contacto en el chat. Excelente Gracias. día para todos.
todos. Gracias, un saludo para todos. Un buen día, hasta luego. Gracias. Muy buen día. Gracias, Alejandro. Muy buen día. Gracias. Gracias, excelente exposición, muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Felicidades. Bye. Hasta luego.